Vamos a ver ahora profecía predictiva. Ustedes dicen, ¿y por qué solo puso, no, por qué puso profecía predictiva? ¿Por qué no solo profecía? Porque no toda la profecía es predictiva. ¿Cómo definirían ustedes un profeta? ¿Qué es un profeta? No, un profeta bíblico. Cualquiera. Lo mismo. La definición es la misma. No. Alguien que Dios usa para hablar. Nada más, portavoz de Dios. No. A ver. Alguien que Dios usa, no alguien que dice que Dios usa. Ojo, quiero hacer la salvedad. Es alguien que Dios usa para hablar. ¿Sí? Entonces Dios no solo habla profecía predictiva, Dios no solo predice. Dios usó, por ejemplo, al profeta Elías, se fue donde el rey Acab y le pegó una regañada de por qué estaba metido con Jezabel y con Baal y con qué estaba haciendo. Lo estaba exhortando. Entonces esa podríamos decir que es una profecía exhortativa. No es predictiva, no le estaba prediciendo nada. Pero Dios estaba hablando a través del profeta. O las veces que nosotros vemos en el Antiguo Testamento que dice, así dice Jehová o así dice el Señor, donde seguido no viene una predicción, sino que viene otra cosa. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de profecía. Ahora bien, si yo tomo el Evangelio de Mateo y se lo leo a ustedes en voz alta, estoy profetizando. Dios está hablando a través mío. Si yo estoy profetizando, por supuesto que estoy profetizando. Por supuesto que sí. Sin meterle nada, ¿verdad? Solo leyendo lo que está. Solo leyendo lo que está. El 25% de toda la Biblia es profecía predictiva. Entonces, más nos vale saber interpretarla. Porque en profecía predictiva también la gente se pone en el home plate de un partido de béisbol y pega batazos. Y la Biblia nos enseña un poquito a cómo descifrar estas cosas. Demuestra la fidelidad, soberanía y el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué razón? Porque si Dios dice que algo va a pasar dentro de 200 años o sencillamente en un futuro, y Él lo dijo aquí, aquello pasó, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué nos dice? Que Dios es soberano, que Dios no solamente ve lo que está más adelante, sino que ordena que ocurra más adelante para asegurarse que va a ocurrir. Y que claramente eso es un poder sobrenatural, eso no es natural. Dice 1 Reyes 8:56, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ni una sola palabra de todas las promesas que expresó por medio de su siervo Moisés ha faltado. Todo lo que promete, todo lo cumple. Y por lo tanto la profecía está destinada a cimentar o reforzar nuestra esperanza. ¿Por qué razón? Porque si nosotros en el año 2023 estamos parados aquí y vemos para atrás en el tiempo y vemos allá hace 3000 años donde un profeta de Dios hizo una profecía predictiva y 500 años después, o sea, hace 2500 años de nosotros para atrás, tal profecía se cumplió. Entonces nosotros decimos que si el Dios que profetizó y 500 años después cumplió es mi mismo Dios como lo es, lo que está profetizado que no se ha cumplido todavía, se va a cumplir tal cual. Y eso refuerza nuestra esperanza. Eso lo vimos para los que estuvieron en la conferencia de las 70 semanas de Daniel. Vimos la mitad, unas partes de la profecía cumplida y otras por cumplir. Y por lo tanto también motiva a la iglesia a vivir piadosamente.
porque ya sabemos cómo va a terminar esto. Dios nos dijo cómo empezó y sabemos cómo va a terminar. Y manifiesta, porque así es nuestro Dios de bello, su plan y sus propósitos eternos. Dice Isaías 46, 9, 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí. Oigan esto, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios. Entonces uno dice, pero ¿cómo voy a adorar un Dios que hace lo que le da la gana? Bueno, dichosamente hace lo que le da la gana porque su gana es perfecta. Su gana viene de su voluntad, que se alimenta de su sabiduría, que se alimenta de su conocimiento, que se alimenta de su amor, su misericordia, su santidad y su justicia. Todos esos atributos de Dios ligados en uno solo, llegamos a su voluntad. Y esa voluntad se expresa en el presente o se puede predecir para el futuro. El tema es que nosotros estamos metidos en esa voluntad por su misericordia, por su gracia, pero eso que nosotros estamos metidos nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza de que pasa una de dos cosas, o viene Cristo o nosotros nos vamos primero. Y cualquiera de las dos son promesas divinas del resultado. Y por eso nuestra esperanza se cimienta en la profecía predictiva. Como ladrón en la noche puede venir, ¿verdad? Vamos a ver algunas características especiales de la profecía predictiva. Primero, la perspectiva del profeta. Y yo a veces me pongo en los zapatos de un profeta del Antiguo Testamento y digo, a veces él estaba diciendo algo que no sabía que estaba diciendo. Pero Dios le dijo, así dice Jehová, y lo tiene que decir. Y me imagino que él en su interior dice, no me pregunten qué quiere decir eso, porque no tengo la menor idea, pero ahí va. Porque muchas de esas profecías estaban separadas por 300, 500, 1000 años. Y ellos no tenían capacidad para descifrar el futuro, ellos solo estaban diciendo la profecía que Dios les había dicho. Imagínense Isaías 53, que es una profecía mesiánica donde vemos las razones por las cuales el Hijo tenía que morir y cómo iba a morir. Cuando Isaías estaba escribiendo eso, no crean que tenía una fotografía o un video de la cruz de Cristo enfrente. Él, inspirado por el Espíritu Santo, escribió lo que escribió, o el Salmo 22, o cualquiera de las profecías mesiánicas. O cuando el salmista dijo que el Mesías iba a ser traicionado por 30 monedas de plata, que iba a estar sabiendo él que Judas iba a recibir 30 monedas de plata y que las iba a devolver en el templo. Esa fue otra, una segunda profecía. O sea, la perspectiva del profeta en este momento importa poco. Importa lo que Dios dijo a través del profeta. Eso es lo primero. Y después las profecías, algunas de ellas, no todas, tenían un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Ahora vamos a ver ese ejemplo. Algunas eran, ya se cumple, pero esa misma se va a cumplir en el futuro también. A eso se le llama escorzo profético, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen por eso ahora. Y también una profecía puede ser de cumplimiento parcial o cumplimiento múltiple. Ya vamos enredando las cosas. Puede tener 2 o más cumplimientos en un plazo de ahora o más adelante. Vamos a ver una de Malaquías que es particularmente clara en este tema. Que uno ve en el mismo texto y en el mismo texto en 2 versículos, uno que dice lo que va a pasar en la primera venida y el otro que dice lo que va a pasar en la segunda venida. Y cuando uno lo lee corrido uno dice, pucha, ¿cómo entendieron esto? Yo creo que no lo entendieron. Porque nosotros es muy fácil leer los resultados del partido del lunes. Nosotros estamos viendo los resultados de la cruz de Cristo. Y entonces nos vamos para atrás y vemos 300 y pico de profecías en el Antiguo Testamento que apuntaban a la cruz. Pero ellos no tenían esa fotografía. Vamos a ver. Claves para interpretación de la profecía predictiva. Comparemos los pasajes paralelos y relacionados, eso nos ayuda.
Apocalipsis es particularmente rico. ¿Usted quiere entender Apocalipsis? Estudie el Antiguo Testamento, porque todo el Apocalipsis está allá atrás. Si vos ignorases el Antiguo Testamento, es imposible que entendas el Apocalipsis. Está plagada, llena del Antiguo Testamento. Veamos, Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablara arrogancias y blasfemias y se le dio autoridad para actuar por 42 meses, estamos hablando de la bestia. Daniel 7:25, allá atrás. A ver, Apocalipsis fue escrito en el año 95, Daniel fue escrito en el año 500 y pico antes de Cristo. Casi 600 años de diferencia. Hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Y dice uno, ¿qué tiene que ver 42 meses con tiempos y medio tiempo? Tomémonos el trabajo. ¿Cuántos 42 meses en años? 3 y medio. Y daba clases de matemáticas este hombre. Fíjate. Son 3 años y medio. 42 meses son 3 años y medio. Y desde la perspectiva de Daniel, veamos en intervalos de tiempo que son unidades. Un tiempo es 1. Tiempos en plural son 2 o más. Pensemos en 2. Y medio tiempo es la mitad del que estaba allá. Esto en tiempos de Daniel nosotros no lo podríamos descifrar como también, pero si lo ligamos con Apocalipsis 13:5, nos vemos que es 1 año, 2 años, más medio año. ¿Cuánto suma eso? 3 años y medio. Los 42 meses de Apocalipsis 13:5. ¿Sí? Pero entonces, mi punto es este. Es más fácil descifrar o interpretar una profecía cuando tenés las referencias del Antiguo Testamento que te ayudan a eso. ¿Okay? Entonces siempre el primer consejo es compare todos los pasajes paralelos y relacionados. El segundo consejo es considere que entre el anunciado de la profecía y su cumplimiento puede haber muchos años de distancia. Muchos. Isaías 43 que decía, voz que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová, nivelad una calzada en la estepa a nuestro Dios. Isaías, 500 y resto de años antes de Cristo. Mateo 3:1-3 dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vea lo que dice Mateo. Esta es una nota editorial de Mateo. Esto no lo dijo, ¿cómo se llama? Juan el Bautista. Mateo aquí dice lo que dijo Juan el Bautista y hace una nota editorial. Y dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Entonces el mismo Mateo nos hace la relación, ¿okay? De uno con el otro. O Isaías 44:28 dice, yo soy el que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serán puestos tus cimientos. 200 años después se cumplió en tiempo de Esdras cuando Ciro permitió a los judíos regresar a Jerusalén. 200 años después. ¿Sí, no fue? Qué bonito. Ok, veamos el escorzo. El escorzo profético es el fenómeno que cuando nosotros vemos allá las cordilleras, en verano sobre todo, ¿verdad? Porque en invierno no se puede, pues está nublado, y vemos como toda la cordillera azul, pero si nosotros cogemos el carro y nos vamos para allá, vamos viendo que había un cerro más para acá que nosotros no podíamos distinguir, que parecía una sola cordillera, pero hay un cerro para acá. Pasamos ese cerro y vemos que la cordillera está mucho más alejada y nos encontramos otro cerro por ahí y hay como 2 o 3, pero desde la distancia uno ve solo una cordillera. Ese se llama escorzo profético, en profecía también pasa. Vos lo ves desde lejos como si fuera una sola cosa, pero cuando te acercas te das cuenta que hay eventos anteriores que están en la misma profecía. A eso se le llama escorzo. ¿Okay? El ejemplo más evidente es el famoso discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, consignado en Mateo 24, que se llama el discurso del Monte de los Olivos. Ahí en el Monte de los Olivos hay la profecía tiene un doble contenido, es esto.
Por una parte, Jesús está prediciendo la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70, que pasó 40 años después. Pero por la otra, el Señor está hablando del final de los tiempos, en la misma profecía. ¿Okay? Y dice, de alguna manera, esto que ven es un tipo de lo que ha de venir, ¿verdad? Porque se le dio para que lo destruyeran los gentiles, hubo grandes matanzas de su pueblo, o sea, uno ve que dice, esto es como un tipo también de lo que está allá en Apocalipsis por el otro lado. Entonces son como eso que vos ves que tiene un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. Es como una imagen como esta que les voy a dar a ustedes aquí. Que dependiendo de la perspectiva, va cambiando. Y vean qué vacilón cómo es el cuadro. ¿Verdad? Es igual, cuando uno se acerca, empieza a tomar formas. Después tenemos algo que se llama también condensación profética. Y eso es como una suerte de paréntesis o un espacio dentro de los eventos que la profecía va detallando, pero que no es evidente que está ahí. Pero cuando lo volvemos a ver nosotros, tiempo después decimos, mira, esto pasó ahí, pero pasó un montón de tiempo y esto pasó aquí. ¿Cómo sé yo que aquí había un espacio? No sabías, porque el profeta no lo detalló. A eso se le llama condensación profética. Eso pasa en las 70 semanas de Daniel. Las 69 semanas están divididas primero en las 49, después en las otras, y después la última semana. Y uno diría, bueno, pero es de cumplimiento seguido. No, parece que hay un espacio de condensación profética, que de acuerdo a una de las posiciones de las 70 semanas de Daniel, obedece a la era de la iglesia. Y la última semana son los famosos 7 años, de los cuales 3 y medio son de paz y 3 y medio son los que acabamos de leer. Los 3 años y medio. O en condensación profética también vemos Zacarías 9, 9, 10, donde el versículo 9 habla del Mesías entrando en Jerusalén en un asno, y eso todos nosotros lo conocemos, cuando él entró como el rey triunfante. Y en el versículo 10 vemos al Mesías gobernando las naciones. Y uno dice, un momentico, pero eso no ha pasado. Dice, Zacarías 9, 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador. Vean las palabras, rey, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Como un rey, justo y salvador, pero ellos esperaban que ese salvador fuera otra cosa. Porque como era la misma época en que el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto, la Pascua, ellos decían, el Señor está haciendo que entre nuestro Mesías para liberarnos a nosotros también en la misma Pascua de la esclavitud de otro pueblo gentil que nos está esclavizando. Y eso era lo que esperaban de ese rey. Pero era un salvador de otra cosa. Ellos no tenían cómo saberlo. Entró cabalgando un pollino, por eso se decían, Hosana, Hosana, que quiere decir, oh, sálvanos. Esos mismos que decían Hosana después decían crucifícalo, porque se dieron cuenta que no era el que los iba a liberar de eso. Versículo 10. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Eso no pasó. Eso no pasó. Entonces ahí entre Asna y él, ¿verdad? Entre el 9 y el 10, hay un espacio que se llama condensación profética. Zacarías sabía, yo estoy seguro que no tenía la menor idea. No tenía cómo. Vea que nosotros ahora tenemos que aplicar técnicas de interpretación para poder entender Zacarías 9, 9, 10. Nosotros, hoy, que ya pasó la entrada de Cristo triunfal a Jerusalén y todas las cosas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Yo no digo que en todas las profecías hay condensación profética o en todas las profecías hay escorzo profético, no estoy diciendo eso. Lo que hay que tener cuidado es cuando nos topamos con una profecía, estudiémosla. Pensemos, ¿será que esto es esto? ¿Será que esto es el otro? Vamos a la Biblia de estudio, vamos a los comentarios bíblicos, hacemos la tarea del intérprete.
Vemos otras versiones de la Biblia interpretadas, traducidas diferente, y hacemos la tarea del intérprete. Analizamos contextos, hacemos todo lo que hemos aprendido a lo largo del curso, para no equivocarnos, porque no vamos a ser infalibles, pero para tratar de equivocarnos menos. Ok, voy a dejarles rápidamente este texto que está ahí, y ustedes van a distinguir entre esta profecía cumplida y la que está por cumplirse. Les soplo que este ejemplo atañe a Israel, y ahora les voy a demostrar por qué está atribuido a la iglesia gentil. Dice así, Jeremías 31, 31, 34. Un día de esto estoy hablando con Rolly de este texto. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Esto lo estudiaron ayer, el jueves, en el tema del marido. No. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Oh, el pacto que haré después de aquellos días. Ya empiezan ustedes a tener ahí alguna claridad. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Adelante. ¿Qué se cumplió y qué está por cumplirse? ¿Qué creen? ¿Y el pacto que hizo con ellos en aquellos días? O sea, ya hubo un pacto. Ellos invalidaron el pacto, aunque él fue marido fiel. Ya hubo un pacto. ¿Pero qué dice la profecía? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Viene un nuevo pacto. Después de aquellos días. ¿Cuáles serán aquellos días? Vayan pensando en esto. ¿Cuáles serán aquellos días? Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, olvídense de lo que está escrito, porque su ley estará en nuestra mente racionalmente y su ley estará en nuestro corazón emocionalmente. Yo seré su Dios, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes? Aquellos a quien puso la ley en la mente y en su corazón. Y no enseñará más ninguno a su prójimo. ¿Por qué? Porque todos tienen su ley en su mente y en su corazón. Diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Ya el default es que todos conocen a Jehová. Ya no hace falta predicar el evangelio. Todos conocen a Jehová. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Cuándo ocurrió eso? En la cruz, entonces no entiendo. Porque si esto ocurrió en la cruz, quiere decir que Giancarlo tiene en la mente la ley completita y en el corazón la ley completita, y ya no necesita de Biblia porque ahora él puede andar así, ni necesita enseñarle a nadie porque ya todos tenemos eso así. Tampoco. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a ver si nos ayudamos. ¿Perdón? Vamos a preguntarle a Pablo. Pablo, está aquí Pablo. Pablo, contanos. No entendemos esto. Romanos 11, 25, 27. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
No, recordemos que nosotros, si nosotros seguimos leyendo Romanos 11, nosotros somos los gentiles que entramos por el endurecimiento de los israelitas y venimos de un olivo silvestre, mal cuidado y hecho leña, y a la rama que estaba pegado al olivo santo fue desgajada y a nosotros nos injertaron ahí a la fuerza. ¡Pah! Pero la otra rama no fue desechada, porque el endurecimiento de estos abrió el espacio donde injertaron la rama del olivo silvestre. Pero entonces, ¿qué pasa con estos mientras tanto? ¿Qué pasó con estos mientras tanto? ¿Cuándo van a ser ellos reinjertados otra vez? Para cuando llegue ese punto en el futuro, porque hasta donde yo sé, ni el Israel celestial, ni el Israel étnico, ni los gentiles nosotros, hasta donde yo sé, hoy tenemos la ley en la mente y en el corazón. Hasta donde sé, eso no está ahí. El último. ¿Ustedes se acuerdan, los que están llevando Apocalipsis aquí en el oeste, que en el capítulo 6, 1, 2, 3, 4, 5, capítulo 5, creo, si no me equivoco, había una multitud de gente que había sido asesinada aquí, y 7, capítulo 7, no, 5, a ver, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Una multitud de gente bajo el trono de Dios y se volvió a decir, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? Le decían, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre? Y pues, espérense un momentito que todavía nos falta. Él es el 6, yo sabía que era el 6. Es que allá me están soplando de atrás, me están diciendo. No, no era el 5. No, por supuesto que no era el 5. No, los que estaban ahí abajo. Espérese, le dice el Señor, falta gente por entrar. Todavía no se ha cumplido la plenitud, espérese. Entonces les dieron vestiduras blancas y los pusieron ahí en lo que algunos teólogos les llaman el estado temporal. Que mientras tanto pasan todas estas cosas. ¿Verdad? En algún lugar, en el paraíso, decía Pablo, ¿verdad? O el seno de Abraham, llámelo como quiera. Y después que entra la plenitud de los gentiles y se cumple el plan de Dios, porque después aparece 144,000 que son 12,000 por cada una de las tribus. Eso no quiere decir, desde mi perspectiva, porque hay otras perspectivas, no quiere decir que la iglesia fue arrebatada en el capítulo 4 de Apocalipsis, sino que la iglesia se ve a lo largo de todo el Apocalipsis. Hasta lo acaban de ver, creo, en el 18 es cuando dijo, sal de ahí, pueblo mío, de Babilonia. Capítulo 18. Todavía había iglesia evangelizando en Babilonia, hágame el favor. O sea que la iglesia pasa por todo ese periodo de tiempo, pero ese no es el tema de hoy. Entonces, ¿cuándo es que vamos a tener todos nosotros la ley? Yo apuesto a que judíos y gentiles reinando en la tierra por 1000 años y de ahí en adelante, tenemos la ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Alguien podría decir, tal vez durante el milenio no, después del capítulo 21 cuando estamos en la Nueva Jerusalén. Como quieran. Para mí, de acuerdo a lo que dice el texto bíblico, la primer resurrección es aquella cuando viene Cristo con sus santos a reinar en la tierra y se le da a sus santos un cuerpo glorioso para estar aquí. Ese, de acuerdo a Apocalipsis, es la primera resurrección. La segunda resurrección, que es la fea, es cuando los que están esperando, que no están en el libro de la vida del Cordero, son resucitados para juicio. Esa es la segunda resurrección. Dice el Apocalipsis, los que vivieron la primera resurrección no sufrirán la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La expulsión hacia el lago de fuego y azufre. Entonces esta profecía para mí tiene total cumplimiento cuando nosotros estemos en nuestro cuerpo glorificado. Porque estando allá en los cielos, en el paraíso, en el lugar intermedio, o en los cielos, donde ustedes quieran, no hace falta ley. Pero estando en la tierra Jesús reinando, sí hace falta ley. ¿A dónde va a estar esa ley? En nuestra mente y en nuestros corazones. Por eso yo creo que cuando nos den nuestro cuerpo glorificado en la primera resurrección, que vamos a estar aquí durante 1000 años con Cristo, es cuando eso ocurre. Digo yo, es mi opinión. Por favor. Sí puede preguntar todo lo que quiera.
Eso no dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie es una condición necesaria. No hay absolutamente una sola persona que se vaya a salvar si no es a través de Cristo. ¿Cómo lo va a hacer Cristo? Eso está por verse, pero uno va a suponer que... A ver, eso es todo un tema de escuelas de interpretación. Los dispensacionalistas dicen que hay un plan aparte para ellos. Yo creo que no, yo creo que es un solo pueblo, un solo plan redentor, un solo Cristo, un solo todo. Entonces él hará lo que tiene que hacer con el Israel salvo. El Israel salvo, recordemos que nos enseña la carta de Romanos que no todo Israel étnico es Israel espiritual. Pero eso es todo un tema que pasaríamos horas aquí. ¿Ok? Hay un montón de opiniones alrededor de eso. No, si eso es, está en Romanos y está en Gálatas también. O sea, es el que es circuncidado de corazón, pero eso es todo un tema neotestamentario, ¿verdad? Para los judíos eso no existe. Bien, vamos a identificar rápidamente, esta era una tarea, pero ya se nos acabó el tiempo y vemos ahí al predicador ejerciendo presión. Apocalipsis 6, 1, 2, que es el famoso jinete con caballo blanco. Esto está lleno de simbología y profecía. Dice así, dice Juan, entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, el primer sello. ¿Se acuerda el libro? Primer sello. No se ha abierto el libro, solo el primer sello. Y oí a uno de los 4 seres vivientes, de los que dice, debe haber sido Mateo, dijo Rey, uno de los 4 seres vivientes, decir con una voz como de trueno, es una voz, ven, a ver, no quedo callado, ven, miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Hay colores. Hay colores. Hay un blanco ahí. ¿Ok? ¿Qué traía? ¿Y qué le fue dada? O sea, no traía corona, pero traía arco. ¿Y qué salió a hacer? Venciendo y para vencer. Ojo, eso es un proceso. Okay. Entonces, lo primero, se le dio orden de venir. O sea, él no vino porque le dio la gana. Se le ordenó, ven y vino. Es lo primero. 2, hay gente que dice que este es el anticristo, que se confunde con el Mesías. Hay otra gente que dice que este es el Evangelio. Hay otra gente que dice que este es Cristo, porque Cristo vuelve en el capítulo 19 en un caballo blanco. Yo personalmente creo que simboliza la iglesia, porque la iglesia a partir de este periodo de tiempo sale a conquistar, pero la iglesia es blanca, es pura, porque ha sido blanqueada y purificada por Cristo. Esa es mi opinión, porfa, es mi opinión. Hay un montón de opiniones de esto. ¿Okay? Pero eso es un ejemplo de esto. Después Apocalipsis 19, que es el que yo les decía, vi el cielo abierto y un caballo blanco y el que lo montaba fiel y verdadero y con justicia justa y pelea. Son lo mismo, porque esté el caballo blanco no necesariamente quiere decir que son los mismos. Porque el del capítulo 19 sí está identificado. Fiel y verdadero, y después dice Rey de Reyes, Señor de Señores, viene vestido, viene pringado de sangre roja, a diferencia del otro, que no nos dice que está vestido, nos dice que es un caballo blanco. Entonces, la clave para esto, o el reto para uno es decir, ¿serán el mismo? Y no hay quien pueda decir con toda seguridad la iglesia, porque hay gente que dice, no, es el Evangelio, representa el Evangelio. Y hay unos que defienden a capa y espada que es el anticristo. Entonces, ahí se los dejo. Fíjate vos que un capítulo anterior
le fue dado todo poder y fue adorado por todas las cosas, y es el que está abriendo el sello. ¿Verdad? Raro. ¿Verdad? La profecía sobre la reconstrucción del segundo templo, la venida del Mesías, la destrucción de Jerusalén y los tiempos del fin, detallada en Daniel 9, ¿verdad? Los 70 semanas de Daniel, siempre ha sido un reto, porque hay de todas las escuelas que dicen que todo eso se cumplió en el primer siglo, las escuelas que dicen que todo se va a cumplir en el último, las otras que dicen que se va a cumplir a lo largo del tiempo. Uno puede aplicar cualquier cosa. Yo no voy a hablar de las 70 semanas hoy, porque se nos van 3 días. Pero sí les voy a dar un esquema muy rápido para que vean ustedes cómo es que uno la puede resolver. Esta es la profecía. No la voy a leer tampoco. Esta es la profecía. Vemos que son 70 semanas. Al final de la semana 70 se pone fin al pecado y se expía la iniquidad. Y se unge al Santo de los Santos. Después dice que hay un plazo de 7 semanas desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces tenemos 7 semanas, tenemos 62 semanas, y después de las 62 semanas se quita la vida al Mesías. Ahí hay una profecía de la muerte de Cristo. Mas no por sí, o sea, no es de él. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad del santuario. Ellos no sabían que era eso, pero hoy en día sabemos que el pueblo que destruyó la ciudad del santuario eran los romanos. Y por lo tanto ese es el pueblo del príncipe que va a venir. ¿Cuál príncipe? Apocalipsis 13, ¿cómo se llama? El anticristo, la bestia. Entonces ahora sabemos, tenemos una pista. El anticristo va a venir de un pueblo similar al imperio romano que se tronó Jerusalén en el año 70. No es difícil, ¿verdad? Ahí está. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, como son semanas de años, a los 3 años y medio, ojo, que volvió a pegar otra vez el mismo plazo, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con muchedumbre de abominaciones, vendrá el desolador, etcétera, etcétera. Entonces, para hacerlo corto, este es un poco la estructura de las 70 semanas. 70 semanas de 7 años son 490 años. 69 de las 7 semanas inician después de la orden de reconstrucción del templo y del muro, y por lo tanto hay 7 semanas de 7 años, 49 años, como en efecto pasó, 49 años después de la orden de Artajerjes de reconstruir el muro, se pasaron todos a vivir para allá. Después, 62 semanas de 7 años, o sea, 434 años después, vino el Mesías y fue eliminado el Mesías. La precisión de eso es, Unánimes tiene un estudio de las 70 semanas de Daniel, ahí está la aritmética, tanto en años solares como en años lunares, es súper preciso eso. Se le da muerte al Mesías después de eso, y viene la era de la gracia, que es la condensación profética de la cual hablábamos, que es el intervalo de condensación, y después viene la última semana de 7 años, que son los días finales. Esa última semana, se supone que hay guerra en el mundo, porque dice la profecía que hay un pacto de paz. Para que haya un pacto de paz tiene que haber una guerra que le precede. La primera semana hay paz, después se rompe el pacto, de acuerdo a la profecía, y la segunda semana hay una gran tribulación que Jesús nos la anuncia en Mateo 24. Y finalmente viene el Mesías y nos vamos para el reino milenial de acuerdo a Apocalipsis. Más o menos esos son los diagramas que hay que hacer con cada profecía que vayamos a estudiar. La siguiente lección es una lección bien interesante, porque vamos a aprender a correlacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Más o menos de lo que trata es, hay 2 formas de decirlo, ¿verdad? El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento, pero lo podemos ver ya que nosotros lo conocemos, o a la inversa, en el Nuevo Testamento se revelan todos los secretos del Antiguo Testamento y podemos regresar a él. Cualesquiera que sean las formas, eso es lo que vamos a ver, para que no seamos nosotros como muchos creyentes que dicen, no, yo soy de Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ya no hace falta estudiarlo. Vamos a darnos cuenta que eso no es así. ¿Okay?